con un alto nivel académico, muy variada temáticamente. Y bueno, este panel que lo va a moderar Sebastián y obviamente va a tener la participación de importantes panelistas, docentes, directivos de la Universidad Cooperativa de Colombia, que igualmente también tendrá un espacio mañana, un espacio muy importante en el relacionamiento y parte del hermanamiento y de la cooperación de Colombia y China, en la medida en que se firmará un convenio, ¿no?, con la Universidad Cooperativa de Colombia con varias universidades chinas, cual es muy importante que se pueda dar esto en el espacio de la Semana Colombo-China. Entonces, el tema de hoy es un conversatorio cuyo título es Geopolítica Mundial en la que está inmersa China. Vamos a dejar entonces, ahora, este tema está en la línea, lo que hemos llamado la línea temática de la geopolítica y la cooperación internacional. Entonces, tiene la palabra Sebastián, que es el moderador de este importante conversatorio. Y bienvenidos todos los profesores directivos de la universidad y las personas que en este momento nos acompañan. Sebastián. Waldo, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, primero que todo quiero dar un saludo a todos los asistentes, las personas que nos están acompañando, tanto a través de la red de Renata, que nos permitió estar en este evento por medio de su plataforma, y de igual forma aquellas personas que nos acompañan vía streaming, bien sea por las plataformas de las universidades, que han sido unos grandes aliados, a través de Facebook, a través de sus canales de YouTube. A todos muchas gracias y bueno, bienvenidos a una de las tantas actividades que ha tenido esta 20ª Semana Colombo-China. En primer lugar, también quiero dar un agradecimiento muy especial en nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia al presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, Guillermo Puyana, y al coordinador académico de la Asociación de Amistad Colombo-China, Waldo Mesa, quienes han sido, bueno, los grandes gestores para poder desarrollar este evento de una magnitud tanto nacional como también a nivel de región, que empieza a también tener un impacto en cada una de las localidades de este país. Entonces, un primer agradecimiento para ustedes por haber tenido en cuenta también a la Universidad Cooperativa de Colombia para ser parte por primera vez en esta 20ª edición y esperamos que pueda continuar en posteriores ediciones. Y de igual forma, un agradecimiento especial al excelentísimo embajador de la República Popular China, el señor Lang Hu, y a la consejera cultural de la Embajada de la República Popular China, la señora Xiaoyang Su, quien fueron los promotores de generar ese enlace también con la Asociación de Amistad Colombo-China y estamos también gracias a ellos hoy en el día presente. Vamos desde la universidad realmente unas gracias por establecer estos lazos que para nosotros son de vital importancia. Bueno, y es allí que quiero dar un saludo ya muy, muy especial, un agradecimiento muy cordial al doctor Edgar Vieira, director del Centro de Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien será la persona que va a estar dirigiendo el tema hoy. Yo quería dar un saludo especial en nombre de la universidad, pero será el doctor Vieira quien dará la continuidad como moderador de un panel donde presentará unos invitados muy importantes, a quienes también agradezco que estén presentes en el día de hoy. Así que, doctor Vieira, muchas gracias, tanto en nombre de la universidad y como también parte del comité organizador. Muchas gracias por hacer parte de una de las actividades de esta 20ª Semana Colombo-China. Por favor, podrá seguir, doctor Vieira. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por esas palabras. Muy amables también por la invitación a las directivas que nos ha permitido vincularnos a esta Semana Colombo-China. Y se nos solicitó como Centro de Pensamiento Global, que trabajamos estas temáticas mundiales dentro de la universidad, que con algunos colegas conocidos con los que trabajamos distintos temas internacionales, pudiéramos tener un conversatorio hasta las 4 de la tarde sobre estos cambios que se han venido dando en la geopolítica china. Y nos van a acompañar precisamente de Chile, la profesora Isabel Rodríguez, de Medellín de la Bolivariana, la profesora Beatriz Campillo, y de UNILA de Brasil, el profesor Fernando Romero. Son las 3 personas que me van a acompañar
y el modus operandi va a ser, yo voy a hacer una pequeña presentación inicial con unas reflexiones de tipo general sobre los avances muy grandes de China en materia geopolítica y terminaré formulando unas preguntas que mis tres invitados van entonces a desarrollar. Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien. Correcto. Se ve muy bien. Muy bien. Entonces, un poquito los comentarios iniciales como para situar y ubicar el tema. China, podemos decir que los cambios principales vienen desde la época de Deng Xiaoping. Es el gran transformador de China después de la muerte de Mao, que abre a China al mundo, que con sus zonas especiales va a generar todas estas conexiones que le van a permitir al mundo vincularse completamente a China y que van a llevar a China entonces a transformar una cantidad de variables y de medidores en la escena mundial, porque China se convierte entonces en el primer receptáculo, en el captador principal de inversión extranjera mundial que le va a permitir entonces captar todo tipo de negocios, aprovechando su mano de obra abundante, que lo convierte en lo que muchos denominaron pasar a ser la fábrica del mundo, y que lo lleva desde comienzos de la anterior década a superar a los tradicionales Estados Unidos, Alemania y Japón y convertirse en el primer exportador mundial. Eso lo acompañó a su vez ya de una capacidad de ingresos propia que lo convirtió también en un inversionista muy grande a través del planeta, y su crecimiento que lo coloca en primera línea es sobre todo el crecimiento sostenido por muchos años de su PIB por encima del 10%, que le va a permitir en pocas décadas hacer lo que a muchos países de Occidente les pudo tomar 1 o 2 siglos. Pero es importante señalar para el contexto actual que en la década pasada China le hizo ajustes a este proceso, contando ya entonces con una capacidad adquisitiva propia interna, con una clase media importante. El Congreso del Partido Comunista en 2014 decidió empezar a tomar una dirección mayor de la economía china, no depender sencillamente de los pedidos del extranjero, apoyarse ya más en un mercado interno que ya tenía bases para apoyarse en él, y por eso China se reorienta realmente siendo más selectivo en su relacionamiento internacional. Y se da un cambio estructural importantísimo. Aquí por muchos años en América Latina vemos a China como el competidor y proveedor de una serie de elementos de bienes de consumo baratos. Eso ya cambió totalmente. China hoy en día, con su desarrollo tecnológico, ha pasado al contrario a ser ya un productor y exportador de productos de tecnología de punta. Ya vamos a decir una palabra justamente sobre el famoso 5G. Y ese crecimiento entonces espectacular de los negocios de China pues va a generar ese tipo también de situaciones de preocupación de un Estados Unidos que ve cómo China le vende muchísimo más de lo que le compra, con un déficit acumulado hace 3 años ya por los 375.000 millones de dólares, y con el que lleva pues a un gobierno como el de Trump en una clara disputa de liderazgo geopolítico mundial, puesto que desaparecía la Unión Soviética y la Rusia en un segundo plano. Es este ascenso de China al primer plano mundial el que lo pone en la mira del gobierno Trump. De un gobierno Trump, pues que no es simplemente a China, que para el mundo ha resultado un verdadero desastre con su neoproteccionismo, con su egoísmo del America First, con su planteamiento absurdo de que solo le sirven las relaciones comerciales con aquellos países con los que tenga superávit comercial, como si
el equilibrio a nivel mundial no es que cada uno en ciertos sectores gana, en otros pierde, que en unos momentos tiene superávit y en otros tiene déficit. Este es un problema llevado ya inclusive a nivel de conflicto con la guerra comercial, que no solamente está planteada con China, que le ha sido planteada a Europa, sobre todo el sector automotriz, que le ha sido planteado a muchos países al denunciarles y cambiarles los acuerdos comerciales. Y en contrasta con esta posición, pues al contrario la de China, que ha pasado a ser el defensor de las reglas de juego universales a través de reglas multilaterales y de respeto a lo que está pactado. Pero el conflicto, yo diría que más comercial a nivel geopolítico, está planteado en el terreno tecnológico. Porque la tecnología es hoy en día la que va a marcar realmente las condiciones para dominar el mundo. Quien domine las tecnologías enormes que está trayendo el proceso globalizador en estas décadas, unas tecnologías disruptivas que están cambiando todo, condiciones productivas, condiciones de vida. Obviamente quien domine estas tecnologías va a tener la primera posibilidad de ejercer un claro liderazgo mundial. Ahí entiende uno entonces, con nombre propio, para mencionar el caso de Huawei, todas las medidas que el año pasado adoptó el gobierno norteamericano contra esta compañía, al ponerse en evidencia que China realmente en el 5G venía avanzando de tal manera que podía desplazar a Estados Unidos del desarrollo de esta red móvil. Y eso pues es lo que alertó completamente al gobierno de Estados Unidos y que está también dentro de la guerra comercial. La otra afectación de un mundo que haya pasado a deslocalizar completamente las producciones y a manejar cadenas globales de valor es que esto también, sumado al COVID-19, porque la pandemia también está cambiando cosas, va a generar una serie de afectaciones y de ajustes en lo que es el uso tradicional de cadenas globales de valor, en las cuales China ha tenido una presencia muy importante. Pero no solamente es esta disputa de liderazgo, sino también la proyección mundial que China se ha dado. China se lanza al mundo, no solo menciono el caso de la nueva ruta de la seda, con la cual busca pues interconexión no solamente en toda la región asiática, sino con el oeste de África y con Europa, en todo un cinturón de conexiones, tanto marítimas como férreas y oleoductos, que le da una presencia de tipo mundial. En ese posicionamiento mundial es de destacar entonces cómo también China va generando una contraparte al tradicional dominio de las naciones occidentales, en donde en un G7, con excepción de Japón, pues todas las demás son naciones occidentales, y la aparición del BRICS, juntando inclusive países con problemas serios. Hoy en día, ustedes saben, hay inclusive nuevamente disputas de frontera entre la India y China. Pues sin embargo, a través del BRICS ha habido una aproximación de naciones que pueden jugar un papel muy importante a nivel mundial. Entonces, esa situación le da a China también la posibilidad de trabajar elementos de posicionamiento internacional en su geopolítica, apuntando a un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que con la generalización de un mundo multipolar son muchos los que van a estar en la pelea, pero bajo un liderazgo clarísimo de un eje Estados Unidos-China que va a ejercer ese liderazgo bipolar alrededor sobre todo de la disputa de lo tecnológico, pero conformándose también nuevos ejes de poder en la escena mundial, porque no hay que olvidar que China y Rusia vienen liderando un nuevo megabloque euroasiático, agrupando a varios países de la zona, generando un núcleo distinto al tradicional atlanticista u occidental. Y con los cambios finalmente que debe traer el COVID-19, que debe alterar también distintos elementos en la geopolítica mundial. En base a estas reflexiones muy breves, como para situar el tema, es que entonces a mis tres invitados yo les tengo las preguntas siguientes. En la disputa por el liderazgo mundial, ¿qué opinan de la confrontación alcanzada con los Estados Unidos en la guerra comercial y sus consecuencias para el mundo? ¿Qué papel está teniendo la tecnología, en particular la disputa por la primacía en el 5G?
¿Qué razones hay detrás de la defensa china del multilateralismo y del proceso de globalización? ¿Le impactará a China el recorte que habrá en las cadenas globales de valor? ¿Cómo ven la proyección internacional china a través de la nueva ruta de la seda y si América Latina tiene algún escenario posible de incorporarse? ¿Cómo ven las relaciones ya particulares de China con América Latina en materia de comercio e inversiones? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando América Latina venía con sus procesos de integración, haciendo un enorme esfuerzo de diversificar la composición y la estructura exportadora para incorporar productos de valor agregado, la demanda china nos ha reacomodado a unas condiciones de países exportadores de commodities. Y por último, en la pospandemia, ¿qué papel están viendo China en un nuevo orden mundial? Entonces, mis invitados, si les parece, y un poquito con lo de las damas primero, le vamos a dar primero entonces el paso a Isabel y a Beatriz y luego a Fernando. Primero entonces vamos a comenzar con nuestra amiga y colega Isabel Rodríguez, que es tiene un doctorado en ciencia política y en sociología, tiene un magíster en estudios internacionales, dirige o es directora de la Escuela de Ciencia Política y Políticas Globales en la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile y ha trabajado de manera muy especial y particular el tema asiático y en particular el caso de China, sobre la cual tiene varios escritos. Entonces le doy la palabra en primer término a Isabel. Gracias, Edgar. Gracias por esa presentación. Encantada de estar acá con ustedes, agradecer la invitación a la Universidad Cooperativa de Colombia, saludar a todas las autoridades presentes y felicitarlos, ¿cierto?, por esta instancia, esta jornada de compartir conocimientos sobre China en esta semana Colombo-China que están llevando a cabo. Bueno, comentar algunas cosas de lo que has señalado, Edgar, y las preguntas con las cuales nos quieres enfocar. Y partir diciendo, ¿cierto? Bueno, que estamos, hace rato que estamos como analistas internacionales hablando, ¿cierto?, de una transición en la estructura de poder global, y quizás la última década, la década del 2010, nos ha apurado las cosas en cómo se van dando, ¿cierto?, el juego de los actores internacionales y sobre todo de las potencias globales con Estados Unidos y con China como protagonistas. La década del 2010 es bien interesante porque hay una primera mitad donde Obama está en el gobierno de Estados Unidos y una segunda mitad donde está Trump. Y pasan cosas bien interesantes, y en la primera mitad de esa década del 2010, ¿cierto?, tenemos a la llegada de Xi Jinping a la presidencia de China y esa visita también a Obama, y la declaración de China por primera vez de señalar, ¿cierto?, que su propósito, su objetivo es ser potencia global, ¿no? Habíamos tenido una China jugando en ese ascenso, en la estructura de poder global, pero no habíamos tenido una China que lo declarara, ¿cierto?, con todas sus letras, ese propósito, ese objetivo. Entonces es muy interesante mirar, ¿cierto?, esa propuesta que hace China a Obama, ¿cierto?, al declarar su objetivo de que en los próximos años, ¿cierto?, su trabajo va a ser cumplir este objetivo de posicionarse como potencia global. Y lo interesante ahí es lo que se señala a continuación, ¿cierto?, que es cómo ser ambas potencias globales, Estados Unidos y China, desde la cooperación y no desde la confrontación, ¿no? Ahí hay una propuesta de China que en ese momento fue muy interesante. Se habló mucho, ¿cierto?, de una posguerra fría, por fin, ¿cierto?, pasábamos a una etapa de posguerra fría donde dos potencias heterogéneas, ¿cierto?, evitarían, ¿cierto?, rivalizar, evitarían el choque, evitarían la confrontación y podrían ser colaboradoras o cooperadoras manteniendo, ¿cierto?, sus espacios y sus diferencias. Ciertamente que en la segunda mitad de esta década del 2010 esto
tiene un cambio radical, ¿cierto? Que es con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, y, ¿cierto?, esta mirada crítica hacia China, ¿cierto?, lo cual comienza a tensionar y abrir nuevamente el juego de este análisis internacional, de cómo las relaciones internacionales explican, ¿cierto?, que dos potencias heterogéneas entre sí, más bien necesariamente o inevitablemente, como dirán algunos autores, ¿cierto?, van hacia las tensiones, hacia el choque, hacia rivalizar, hacia el conflicto. Entonces, estamos en un contexto, ¿cierto?, en que está cambiando, ¿cierto?, el orden internacional, ese orden internacional post-Segunda Guerra Mundial, construido y liderado por Estados Unidos. Entonces, en este desorden internacional uno podría mencionar dos causas, y esas causas nos llevan a Estados Unidos. Una es el repliegue, ¿cierto?, de Estados Unidos de esa sociedad internacional o de ese orden post-Segunda Guerra Mundial que estaba liderando, y lo hemos visto, ¿cierto?, con distintos hechos, su salida, ¿cierto?, de espacios multilaterales. Edgar lo explicaba muy bien, ¿cierto?, America First, y esta tendencia unilateral, esta tendencia proteccionista, nacionalista, ¿cierto?, es de alguna manera lo que ha desordenado, ¿cierto?, este orden internacional que íbamos funcionando, construyendo. Y la segunda causa, ¿cierto?, es que además de eso, ¿cierto?, hay de parte de Estados Unidos una confrontación con la potencia en ascenso. Y esa potencia en ascenso es China, ¿verdad? Entonces esos dos elementos es lo que genera el escenario actual y lo que genera el desorden. Y la teoría de las relaciones internacionales nuevamente nos dice se habla de la trampa de Tucídides y una serie de cosas, ¿cierto?, que la potencia actual, ¿cierto?, al ver la potencia en ascenso, una de las estrategias, ¿cierto?, es confrontar, rivalizar y entrar en conflicto. Y en ese desorden podemos mirar, ¿cierto?, cómo China ha ido tomando los espacios, ¿no? Y ese ascenso de China, tú me dirás, Edgar, cuánto tiempo tenemos, ¿cierto? Pero en ese ascenso de China, ¿cierto?, hay un trabajo, ¿cierto?, de bastante tiempo en cómo China ha ido construyendo sus posiciones de poder en el sistema internacional y que le permite ahora, de una manera muy pragmática, de una manera muy inteligente, de una manera muy diplomática, ir tomando los espacios que Estados Unidos ha estado dejando, ¿cierto?, en este sistema internacional que teníamos y que tenemos todavía funcionando. Pero ese lugar de China, ¿cierto?, ese ascenso de China, lo que yo quiero señalar o el énfasis que quiero hacer es que es bastante, desde mi perspectiva, es bastante sólido. Hay una construcción de décadas atrás, ¿cierto?, que hacen una posición firme, ¿cierto?, de que China diga, bueno, mi propósito ahora es ser potencia global y jugar en esa bipolaridad heterogénea, ¿cierto?, con Estados Unidos y con lo que eso conlleva, ¿cierto?, aún las situaciones de confrontación o de conflicto que se puedan dar. Y esa exposición sólida uno la ve, ¿cierto?, con ciertos elementos que se han ido construyendo en las etapas del desarrollo de la política exterior china. Uno podría decir la década de los 90, ¿cierto?, que es una década más bien focalizada al tema del comercio internacional, de la exportación, que estuvo adornada en la parte política internacional con la idea de la amenaza china. No nos olvidemos que durante toda la década de los 90, desde Occidente y desde países asiáticos también, se construyó esta idea de la amenaza china en función de su crecimiento económico, su posible expansión, su posible colapso también político. También se habló, ¿cierto?, de la incompatibilidad de esta sociedad confuciana con la democracia. Desde Occidente, principalmente, ¿cierto?, se miró con desconfianza el rol que China podía tener, ¿cierto?, a partir de su crecimiento económico. Pero por otro lado, China logró construir durante esa década una interdependencia económica comercial con los distintos países o distintas regiones a nivel internacional. Esa es su gran ganancia, ¿cierto?, durante esa década de los 90.
y además, ¿cierto?, pasando a una década del 2000, que van a pasar cosas muy interesantes en función, ¿cierto?, del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, los lamentables atentados a las Torres Gemelas del 2001, ¿cierto?, pero que de alguna manera hace que llegue, ¿cierto?, el terrorismo como actor internacional o como amenaza internacional y le da pie a China para tener más protagonismo, ¿cierto?, y liberarse un poco de ese estigma de amenaza internacional. Lo más importante, ¿cierto?, que lleva a lo anterior, ¿cierto?, es este concepto, ¿cierto?, que surge de potencia emergente. Edgar lo mencionó, ¿cierto?, surge este concepto del BRICS, a lo cual los países del BRICS lo transforman, ¿cierto?, en un actor internacional, y por lo tanto, entonces, ya China es en ese momento la potencia emergente del sistema internacional, mostrando, ¿cierto?, que además es uno de los países del BRICS que más crece de forma sostenida. Y quizás el 2008 es, dentro de esa década del 2000, también importante en cuanto las potencias tradicionales se ven afectadas por la crisis financiera y la crisis económica, y China demuestra, ¿cierto?, su capacidad de seguir creciendo a pesar de esa coyuntura de la economía internacional. Te quedan 2 minutos. Y me quedan 2 minutos. Y por lo tanto, la década del 2010, ¿cierto?, está marcada entonces por esta declaración china de su propósito de ser potencia global y y considerar todos los elementos que eso conlleva, ¿cierto?, porque no es una estrategia que solo apunta ahora a lo económico-comercial, sino que apunta, como muy bien tú lo decías, Edgar, a la parte tecnológica. O sea, en 10 años China ha hecho una transformación impresionante, ¿cierto?, para competir, ¿cierto?, en esta guerra digital o geodigital, ¿cierto?, como se ha llamado, y competir, ¿cierto?, bastante bien, bastante a la par, ¿cierto?, con el centro que marcaba, ¿cierto?, la economía digital en el mundo, ¿cierto?, que era Estados Unidos. A eso agregamos elementos de poder blando, ¿cierto?, de relaciones políticas, de relaciones culturales, este proyecto de la franja y de la ruta. Por lo tanto, los elementos que China hoy día tiene, ¿cierto?, y que los tiene activos en sus distintas áreas, le está permitiendo, ¿cierto?, ocupar de alguna manera el lugar, ¿cierto?, que Estados Unidos ha ido dejando en este sistema internacional que tenemos hoy día, pero además le ha permitido ganar terreno, porque hay una estrategia detrás, que insisto, es de largo plazo, ¿cierto?, y que tiene objetivos muy claros en distintos frentes para poder lograr ese posicionamiento. ¿No te escuchamos, Edgar? Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Y ahora al final, pues habrá la posibilidad de cada uno dar un rematico final. Pero continuando, vamos a darle ahora entonces la palabra a la profesora Beatriz Campillo. Ella es magíster en filosofía y es politóloga. Actualmente es docente e investigadora en el área de lenguajes sociopolíticos en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Bienvenida, profesora Beatriz. Bueno, muchísimas gracias, profesor Edgar Vieira. No sé, ¿ahí me están escuchando bien? Sí. ¿Sí? Ok, sí. Voy a compartir pantalla, entonces, esperemos que esto me funcione correctamente. Un momento. Y discúlpenme que no me permití aquí poner la pantalla completa. Ok, ahí se ve la pantalla completa, ¿cierto? Sí, sí se ve. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, entonces, agradecer esta invitación tan importante que me han hecho pues, en esta Semana Colombo-China. Para mí es un placer estar con ustedes, compartir con colegas pues, de varias partes del mundo, especialmente pues, de Chile y de Brasil, con quienes estamos compartiendo este espacio. Yo, la verdad, coincido con casi todo lo que han dicho, la totalidad. Simplemente quiero hacer un aporte desde el punto de vista un poquito más teórico, de pronto de relaciones internacionales, sobre todo porque seguramente nos acompañan profesores y estudiantes y pueden servir algunos elementos de este orden. En primer lugar, quiero pues, recalcar una cosa que parecería obvia, y es que el mundo cambió. El mundo de la globalización no es el mismo mundo
que traíamos, o el orden internacional anterior de la Guerra Fría. La globalización cambió mucho, pero sobre todo en los últimos, digamos, en los últimos años, todo el auge que ha tenido la llamada Cuarta Revolución Industrial, pues nos ha hecho hablar más de un mundo global, complejo, interconectado, interdependiente, convulsionado, incierto. Y eso ha llamado la atención de grandes teóricos, y en particular quisiera referirme a uno, para comenzar, para situar algunos conceptos, que es el profesor Joseph Nye. Ahorita estaban citando unos conceptos de él, que aquí voy a retomar, y bueno, él lo que llama la atención es que el poder como tal cambió. Recordemos que una de las formas clásicas de definir el poder es la imposición de una voluntad sobre otra. Sin embargo, esto que sigue siendo cierto, la manera de hacerlo es tal vez la que más ha cambiado, y lo que el profesor Nye suele subrayar. Por eso él dice que se debe entender el poder como la capacidad de influir en los demás para alcanzar tu objetivo. Y él lo divide en dos grandes temas que han cambiado entonces. Para Joseph Nye, lo primero que se ha dado en el mundo es la transición del poder. Y la transición del poder es sobre todo el giro que se ha dado de Occidente a Oriente, el regreso a Asia. Él dice que esto de Asia, y lo recalca muchísimo, históricamente lo podemos ver, pues no es nuevo. El tema de pensar en Asia no es una novedad en el sentido histórico. Ha habido momentos en la historia donde ese ha sido el foco geopolítico, pero estábamos acostumbrados, sobre todo por el tema de Guerra Fría y principio de globalización, a mirar mucho a Occidente. Entonces, de alguna manera, él llama la atención sobre ese cambio, pero también está el cambio de poder que se da entre los estados. China, como ahora lo mencionaban, aparece como potencia emergente, y eso hace que las relaciones internacionales se modifiquen y que aparezcan esas tensiones de las cuales el profesor Edgar ya hacía también un poco alusión. Lo más interesante de este nuevo escenario internacional es la difusión del poder, y ahí es donde se va a mover, digamos, las cuestiones más importantes, de los estados a los actores no estatales. Por ejemplo, el hecho de que hoy, cuando se habla de la guerra comercial, se tenga que hablar de empresas directamente como Huawei, que ahorita le estaban mencionando, pues habla también de esa difusión del poder que tenemos de manera internacional, lo cual además coincide con las llamadas megatendencias. Se ha presentado en muchos lugares, pues, este tipo de lecturas. Este es uno de los informes más importantes que señalan 4 puntos fundamentales de megatendencias a 2030, y quisiera destacar sobre todo esos que señalo allí: la difusión de poder, que no haya poderes hegemónicos; el poder más entendido como redes, coaliciones, un mundo multipolar; y por supuesto el empoderamiento individual, que se ve acelerado por factores como la reducción de la pobreza, el aumento de la clase media mundial, un mayor nivel educativo, uso generalizado de nuevas tecnologías. Obviamente el COVID-19 ha afectado algunos de estos temas, como el asunto de reducción de pobreza. Seguramente veremos afectados esos indicadores, pero el empoderamiento individual, sobre todo pensado en este tipo de plataformas digitales, se ha visto potenciado en gran medida, y eso hace que China tenga un poderío interesante, no solamente en la pandemia, sino también en la post-pandemia. El profesor Joseph Nye tiene este planteamiento muy tradicional en sus teorías, esos tableros de un ajedrez tridimensional. En el tablero militar él sigue poniendo a los Estados Unidos allí en la cabeza, se le está acercando mucho otros países, pero él sigue siendo el del liderato. En el tablero económico pues señala un tablero más multipolar: Estados Unidos, Europa, China, Japón. Pero llama la atención sobre todo en lo que pasa en las relaciones transnacionales, donde son temas que salen del control de un solo gobierno, y donde se necesita sobre todo la cooperación, ese poder blando, organización en redes. Y dentro de los temas que aparecen, curiosamente, se señala el de las pandemias, como el actual, para el cual no se puede simplemente pensar en soluciones desde un país, sino que hay que pensarlo justamente en red. Y esto lo ha entendido de una mejor manera, creo yo, China, que los mismos Estados Unidos. El profesor Joseph Nye habla y hace esta división entonces entre poder duro, corto plazo,
utilizando más la fuerza, la represión y el poder, digamos, desde el dinero, que también lo podríamos encontrar allí. Y ahí hemos estado muy centrados, y él nos invita a pensar más en el poder suave o el poder blando, que es a largo plazo y que tiene que ver con la persuasión o el cambio de mentalidad. China en este momento apuesta de manera fuerte al poder suave, al poder blando, mostrándose muy atractiva en el mundo desde distintas perspectivas que ya voy a mencionar. Para Joseph Nye también lo importante sería, o digamos su propuesta es mezclar, poder llegar a juntar ese poder duro y ese poder suave para tener un poder inteligente. No quedarnos solamente en la parte militar, armamentista o del tema del dinero, incluso llegando a casos de soborno, sino empezar a utilizar eso que sería el poder blando, el poder suave, que podría ayudarnos mucho más en los cambios de mentalidades. Generar entonces ese poder inteligente. El poder blando en China, como ahorita lo mencionaba, se viene trabajando desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del año 2007, aparece de manera más clara en sus discursos. El presidente Hu Jintao lo menciona directamente, menciona en uno de sus discursos: debemos resaltar la cultura como parte del poder blando de nuestros países para proteger mejor los derechos e intereses culturales de nuestra gente. Joseph Nye señala que un crecimiento rápido de poder duro, recordemos el poder militar, el poder económico, pues podría poner en aprietos a China con sus vecinos, porque los podrían asustar. Así que China viene trabajando en volverse más atractiva, y este es un trabajo que no solamente lo hizo Hu Jintao, sino que lo ha venido mencionando mucho y trabajando mucho el presidente Xi Jinping. Sobre todo con temas como el de las comunicaciones, el papel tan importante que ha tenido en la diplomacia, la llamada diplomacia público-popular, los institutos Confucio, aumentos de programas de ayuda, es decir, una serie de estrategias para llevar la cultura china y entrar de una manera sutil, atractiva, donde se genera esa seducción, y obviamente el poder blando tiene una gran virtud, que es no generar tanta resistencia como lo haría el poder duro. Se busca entonces pensar en términos narrativos. Hoy no es simplemente pensar quién se impone en la guerra, qué ejército gana. En esto ha cambiado muchísimo el poder. Hay que pensar sobre todo en la historia que gana, cómo contamos esa historia. Antes se veía más el poder como suma cero: yo gano, tú pierdes, si yo soy una potencia me impongo. Y ahora se busca más pensar en una suma positiva: tú ganas, yo gano, hagamos unos acuerdos de cooperación, y a esto le ha venido apostando China. Las narrativas ante el COVID son muy claras. Estados Unidos ha manejado un discurso donde no solamente acentúa el tema del origen del COVID-19 en China, desde las prácticas alimenticias riesgosas, muestra, por ejemplo, todo el tema de la falta de transparencia, en especial el caso pues, de este médico que quiso manifestar públicamente lo que había sucedido, y claro, se ve frenado por un sistema que impide un poco sacar cierta información. Habla de los riesgos de las cadenas de valor que dependan de un país inseguro, anima a diversificar a sus proveedores, diversificar proveedores y relocalizar sus actividades productivas en Estados Unidos. Genera dudas o menciona las dudas sobre el liderazgo en la gobernanza mundial de un país que ellos consideran opaco, y se habla sobre todo de la trampa de la deuda. Ese es el discurso de los Estados Unidos. ¿Cómo ha contestado China? Y esto es un punto importantísimo. Ha demostrado que hay eficacia en el control de la epidemia, sobre todo con tecnología, cuarentenas estrictas, testeos, conocimiento de la enfermedad, experiencia en la contención. Se muestra incluso como legitimadora de la OMS, colaboradora con ellos y ahora también de la ONU. Solidaridad con otros países, mientras los Estados Unidos han estado muy reservados solamente a su área, y lo que ustedes mencionaban ahorita del primero Estados Unidos, China maneja más el tema de solidaridad, intenta plantear medidas para mantener a flote la economía global,
de la fábrica al gran mercado, pensar en cooperación, y aprovecha muy bien los vacíos de poder, la lentitud de la Unión Europea, que parece tener muchas salidas pero no decidirse por ninguna, y de alguna manera el hecho de que Estados Unidos ha estado tan encerrado pensando solamente en lo suyo, como el hecho de querer contratar científicos solamente para que trabajen para la población de allí, de los Estados Unidos. Beatriz, te Esto quedan hace... 2 minutos, Beatriz. Perfecto. Sí, esto hace que el sistema democrático imperante en los Estados Unidos pues genere que se necesita más el apoyo popular, mientras que en China, que se tiene un partido único, pues sea más fácil tomar decisiones rápidas, efectivas, y esto es lo que ha tratado de mostrar China. Menciono esto de manera muy rápida, de pronto ahorita volveré sobre ello en la parte final, y es que el poder inteligente también ha sido estudiado por Byung-Chul Han, es otro de los teóricos actuales. Hace énfasis sobre todo que el 5G, toda la cuarta revolución industrial nos permite tener muchísima información. Es el paso entonces de la simple biopolítica de estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad, a tener datos mucho más fuertes, y China es muy fuerte en esto. Se habla de un gran hermano, de un control digital y una forma de identificar fácilmente por medio de cámaras y de inteligencia artificial. Por tanto, este es un tema que me gustaría de pronto si al final pudiéramos volver sobre él, lo dejo simplemente planteado. ¿A qué le apuesta China? Demostrar que su modelo no se opone a la modernización, el progreso, la infraestructura, la tecnología, sobre todo que hay efectividad. Como muestra de ello, exhibe los cambios de los últimos 40 años, desde la reforma y la apertura del presidente Deng Xiaoping, en especial los más de 700 millones de personas que han salido de la pobreza. Apuesta fuerte en el campo de la tecnología, buscando el liderato por la 5G. Con la pandemia todo se volcó a lo digital, lo que fortalece su discurso y se muestra como efectivo su modelo policial de vigilancia. Insiste en la cooperación, multilateralismo, el respeto mutuo, interés del beneficio mutuo, la necesidad de aprender los unos de otros, y su megaproyecto de la iniciativa de la franja y la ruta. Es decir, la muestra como una opción clara para seguir la globalización, conectar países y culturas sin entrar a cuestionar, y los críticos hablan pues sobre la amplitud de temas que hacen parte de este gran proyecto y los intereses, condiciones y posibilidades reales. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ahora tenemos entonces la intervención del profesor Fernando Romero Wimmer. Él es doctor en Historia y es profesor actualmente en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana UNILA, con sede en Foz de Iguazú, Brasil. Adelante, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Un placer estar aquí, acompañado de las intervenciones también de las dos colegas, de Isabel y de Beatriz. Y bueno, y un saludo para todos los organizadores, organizadoras y presentes. Yo voy a tratar de ser rápido por el tiempo, y a medida de que voy exponiendo, intentar responder a las preguntas de Edgar. Creo que para hablar de una transición a un nuevo orden internacional y el ascenso de China, tenemos que partir primeramente de algunas características económicas inmediatas, que bueno, sirve obviamente la presentación de las colegas y el planteo inicial que hizo el profesor Edgar, digamos, de la reforma de más de 40 años iniciada por Deng Xiaoping. Y algunos de esos datos son los siguientes. China hoy es la segunda potencia mundial. Entre el 77 y el 2017 ha crecido un promedio de 9,5% anual. Y además, desde 2011 es la principal potencia industrial. Es decir, ha superado a los Estados Unidos y hoy le permite reunir el 15% del valor agregado mundial desde 2017. Tiene 3 de las 10 mayores bolsas de valores del mundo, Shanghai, Hong Kong y Shenzhen. Lidera los rankings de los bancos comerciales, donde los 4 primeros bancos son bancos estatales chinos. Además, a través del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo,
le da una plataforma también a la participación china para conseguir expandir sus capitales en el mundo, y se torna también en los últimos años, sobre todo en la segunda mitad de la década de 2010, en el principal prestamista del mundo, ¿sí? Incluso donde los préstamos swap aparecen ya hoy en más de 40 bancos centrales a nivel mundial. Esto, digamos, son datos de 2019, de los últimos estudios, y es un dato muy relevante para pensar esa transición. Otro dato de 2020, en el ranking de las mayores 500 empresas de Fortune Global, por primera vez las empresas chinas superan a las empresas estadounidenses por 124 a 121. ¿Sí? Si uno ve la gráfica de esa evolución, parte de la participación china en 1995 de 3 empresas dentro de las 500 mayores. Entonces, ha sido una evolución sorprendente. Y eso no para ahí, digamos. Hoy, si pensamos la evolución de la economía mundial, donde hay caída masiva de todos los PBIs, donde ha sido desastroso el manejo no solo de la pandemia por parte de los Estados Unidos, sino también de su propia economía, hoy China, si bien crece muy poquito, es la única economía dentro del G20 que va a crecer un 1,8%, y además la previsión para 2021 es que duplica el porcentual de crecimiento de los Estados Unidos, volviendo a un 8%. Entonces son datos muy sólidos, materiales, que nos abren precisamente, claramente, ese papel de China como nueva potencia mundial en transición, obviamente, ¿no? Segundo elemento, el papel de la nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative. ¿Qué estamos viendo ahí precisamente? Que cada vez son más países los que se involucran comercial, de forma financiera y a través de las inversiones con China, donde incluso la propia ruta de la seda le abre las posibilidades de ampliar las concesiones de puertos a China en el Índico, pero también en América Latina, donde precisamente Panamá, que ha sido de alguna manera el puntapié de las vinculaciones con la nueva ruta de la seda, tiene hoy en el canal de Panamá concesiones de 2 puertos del canal. Además, está en negociaciones de forma casi inmediata de que tengan suceso, tengan éxito en la próxima cumbre de la ASEAN, de consolidar lo que sería iniciar el mayor tratado de libre comercio de la historia con los países de la ASEAN, más Japón, más Corea del Sur, más Australia y más Nueva Zelanda. Tercer elemento, el tema de la contraofensiva que hizo China respecto a la pandemia. Es decir, no solamente consiguió un éxito relativo de controlar rápidamente la expansión del brote en su propio territorio, sino que además respondió diplomáticamente en términos internacionales con cooperación internacional, ¿no? Con envío de insumos, de ayudas médicas. Entonces, eso fue una contraofensiva diplomática. Incluso recuerdan que estaba la cuestión de culpabilizar a China y el tratar al COVID-19 como el virus chino o el virus de Wuhan. Y eso me parece que fue una forma también de China de conseguir una suerte de referencia internacional a partir del manejo de su propia pandemia, pero además del accionar de cara al mundo. Y los lineamientos de esto están en el último libro blanco del COVID-19 que el gobierno chino desarrolló. Además, el papel dentro de la OMC, mientras Estados Unidos, ahora digamos anuncia su ida, pero en un momento acusó a China de ser precisamente un agente de relaciones públicas, a la OMS, de un agente de relaciones públicas de China, China terminó respondiendo con ampliar la concesión de apoyo a la OMS con unos 2.000 millones de dólares adicionales. Y además el anuncio del propio gobierno chino de hacer de la propia vacuna un bien público que pueda ser suministrado al mundo. Digo, estos son
elementos importantísimos en términos de un cambio de referencias en términos internacionales. Digo, ese debate de culpabilizar a China volvió ahora con las manifestaciones del presidente Trump en la Asamblea de Naciones Unidas. Esas referencias, digamos, retomando incluso los que las colegas mencionaban, digamos, del deseo de China en los últimos años, manifestado incluso por el presidente Xi Jinping, ya cuando era secretario general del Partido Comunista Chino en 2012, del sueño chino, ¿sí?, del Chongguomen, aparecen de alguna manera, si bien hay, digamos, inicialmente estaban las cuestiones de colaboración y cooperación con Estados Unidos y de interdependencia, el incremento del papel de China en términos económicos y diplomáticos a nivel internacional hacen emerger un nuevo papel de conflictividad en el mundo. Y esto se manifiesta, bueno, en los últimos tiempos con el incremento de las tensiones comerciales, tecnológicas con los Estados Unidos, pero también con la cuestión de conflictividad sobre Taiwán, sobre el mar del sur de China, tensiones que incluso derivan en aliados de los Estados Unidos, como por ejemplo las tensiones respecto a la India en la frontera con China. Entonces, las cuestiones de la conflictividad no quedan apaciguadas por más que haya una intencionalidad de hacer uso solamente del poder suave que le da el crecimiento comercial, financiero y de inversiones a China. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque esto además da lugar a pensar que China no se queda, después de, incluso para remontarnos a la historia de más de 100 años de humillaciones que vivió China y que está presente en la historia del pueblo chino, que vivió, decía, desde la Primera Guerra del Opio hasta la ocupación japonesa, de quedarse solamente con lo que pasa allí y no pensar las posibilidades de conflicto. Y en ese sentido, vale hacer referencia que hoy China es el segundo gasto militar del planeta. Ya en 2017 inauguró su base militar en Djibouti. Las declaraciones oficiales son que no necesariamente sería la única base militar y además es la tercera potencia en términos de arsenal nuclear después de Rusia y después de los Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, hay un nuevo papel de China que obviamente es inevitable pensar. Esto también se ha visto en la historia más inmediata en el papel que tuvo China en las misiones internacionales de paz de las Naciones Unidas. Ahora también recientemente acaba de ser publicado un libro blanco sobre las misiones internacionales, 30 años de misiones internacionales, y que es precisamente el segundo contribuyente económico de las misiones de paz y el primero en términos de efectivos que se mandan a esas misiones de paz, sobre todo en África, pero tengo entendido también, bueno, hay un representante, una persona que de Camboya, creo que también en Camboya estuvo participando dentro de una de esas misiones de paz. Y bueno, precisamente también hay un nuevo papel internacional de las Fuerzas Armadas chinas, donde el tema de la seguridad internacional de las rutas cobra relevancia dentro del libro blanco de la defensa en la nueva era, ¿no? Es decir, en ese sentido, creo que hay que pensarlo con varias aristas, tanto yo me inclino de pensar la cuestión económica fuertemente relacionada con el desarrollo de las relaciones diplomáticas y el poder militar. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que lamentablemente el tiempo es inexorable. Formamos parte de una programación en donde a las 4 entra otra mesa redonda. Nos quedan 6 minutos. Dentro de esos 6 sería que cada uno en 1 minuto y medio haga una reflexión final. Yo resumiría esto. Nuevo orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial imparable. Un poder que cambió con un siglo XXI que es
amarillo frente al dominio tradicional de Occidente. Temas nuevos que van a dominar el panorama internacional, para mí soportados en 3: tecnologías, cambio climático y políticas públicas para afrontar las nuevas pandemias. Y por último, un avance imparable de China por encima de los demás, pero donde evidentemente está generando ya muchos conflictos en la propia región, en su vecindario, y ojalá esto no pase a mayores y pueda haber un poder suave que lleve a un poder inteligente. Continuamos en su orden. Isabel, tu reflexión final. Mi reflexión final, mirar a América Latina, que sería como el punto que quizás estamos ahí, que nos quedó pendiente. Tenemos un escenario adverso, se puede mirar como adverso, o también se puede mirar como un escenario que hay que buscarle las oportunidades que puede tener. Esta confrontación, esta bipolaridad entre Estados Unidos y China, ¿cierto? Nos cambia las cosas a los países latinoamericanos, entonces hay que buscar la estrategia, ¿cierto?, de cómo obtener los beneficios, ¿cierto?, o algunos han apostado por mantener una neutralidad, ¿cierto?, en esta bipolaridad, ya sea política, ya sea en esta guerra tecnológica, en esta guerra comercial, en el tema de las cadenas globales de valor, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos dos opciones: mirarlo como adversidad o buscar las oportunidades. El otro punto sería el tema de la ruta de la seda, la franja y la ruta, ¿cierto? ¿Qué posibilidades da a América Latina? Yo creo que de momento, ¿cierto?, estamos con varios países que se han incorporado, otros países importantes, quizás, no sé, estoy pensando en Brasil o en Argentina, que no se han incorporado todavía, pero que son países que tienen asociaciones estratégicas integrales con China, donde hay proyectos de inversión funcionando. Entonces, tampoco es una división, ¿no?, mayor de entre los que hasta ahora se han incorporado y los que no se han incorporado. Entonces, yo creo que es palpable, ¿cierto?, que la presencia china con los distintos países de América Latina está, ¿cierto?, con distintas intensidades, pero está presente. Y el tercer tema, solo lo anuncio, ¿cierto?, es si vamos a seguir como países trabajando de forma bilateral con China o vamos a ir generando a través de los espacios de integración o regionales como CELAC alguna posición más común con la nueva potencia que es China. Bien. 1 minuto, Beatriz, y 1 minuto, Fernando. Muy bien, invitar pues a que se le siga haciendo seguimiento a este tema. Ojalá tengamos nueva oportunidad para reunirnos. Les dejo pendiente que consulten sobre ese tema de Byung-Chul, que me parece muy interesante. Y ojo con las lecturas apresuradas. A veces se habla ya de la caída de los Estados Unidos y no, para eso todavía faltaría bastante. Entonces hay que tener cuidado con un exceso de confianza y optimismo con el tema de respecto a China. Hay que tener cuidado con el tema también sobre democracia y derechos humanos, pero tampoco caer en el otro tema del miedo, del temor y cerrarse. Termino con una frase que escuché en uno de los documentales de la Deutsche Welle y dice que un dragón amable no deja de ser un dragón. Muy bien, perfecto. Fernando, tu reflexión final. Sí, finalmente creo, digamos, que es importante subrayar la transición. Y transición ahora abre un escenario de enormes disputas en términos también de las relaciones internacionales por las antiguas, digamos, de alguna manera llamarlas, relaciones con los Estados Unidos, de muchos estados y de sus clases dominantes, y que ven, digamos, en las perspectivas de China otras posibilidades de asociación. Estas disputas, por ejemplo, Brasil es un claro ejemplo, donde precisamente la presidencia del país ha tomado una posición muy clara a favor de los Estados Unidos, pero el principal socio comercial es China y se le abre al interior de las propias clases dominantes posicionamientos en contra, a las decisiones o a las declaraciones de miembros del propio gobierno. Esas disputas, digo, se dan también en referencia a la India, donde forma parte de los BRIC, forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, y sin embargo se tensó nuevamente la relación. Y para cerrar, creo que, digamos, alguien lo mencionó ahí, pero el camino sigue siendo la integración. Nosotros no tenemos que caer en una situación de nuevas subordinaciones o de nuevas dependencias, sino precisamente fortalecer nuestros lazos y conseguir una relación
más horizontal, menos asimétrica con China. Muchas gracias a todos. Le devuelvo la palabra a Sebastián. Doctor Viera, muchísimas gracias. Creo que unos planteamientos muy interesantes por cada uno de los invitados que estuvieron de diferentes partes del continente hoy. Muy interesante. Yo creo que por último quiero dar por un momento la palabra al doctor Uyana, que nos solicitó un corto espacio. Doctor Uyana, por favor. Bueno, muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a la Universidad Cooperativa por su participación en esta semana. Me parece muy interesante lo que ha sucedido en este panel. Quisiera robarme un par de minutos de la siguiente intervención, sencillamente para hacer, ya no una síntesis porque no alcanzamos, pero sí tal vez poner una contribución muy pequeña a lo que han dicho los invitados, que han sido todos de un nivel excelente en su análisis y en su estilo de exponer y de plantear las ideas. Y es básicamente lo siguiente. Mi invitación sería a que las bases fundamentales de sus análisis las intentemos retrotraer unas cuantas décadas en términos de China, del análisis y de la construcción de la utopía china. Al hacer eso, nos vamos a encontrar varias cosas. Por un lado, la pretensión de autonomía de China, de basarse en sus propios esfuerzos, que ahora está traducido en los documentos oficiales como el desarrollo del mercado interno para garantizar una mayor independencia. En el fondo es una utopía construida por los chinos desde principios del siglo pasado y concretada muy bien y muy claramente por Mao a partir de la sesión plenaria ampliada de Sun Yat en 1935. Segundo, en el ADN chino está la cooperación, no la confrontación, ¿no? Y eso está desde el Tao Te Ching, si queremos decir ya no décadas, sino milenios. Y eso permite entender por qué el patrón de crecimiento del poder de China corresponde a un mismo espacio territorial. Nunca fue un imperio depredador, pero fue un imperio. Y ahí es donde yo traigo a colación la diferencia entre el ajedrez y el Go, que lo sintetizan diciendo, mientras el ajedrez consiste en asfixiar al rey, el Go consiste en asimilar al rey, y eso fue lo que pasó con el Gengis Khan. Y en ese mismo sentido está que eventualmente frente a lo que estamos no es una opción latinoamericana de decidir entre si nuestra dependencia cambia de polo o si realmente hay otro polo en el que tengamos que relacionarnos con dependencia o con mayores grados de cooperación. Que yo tengo la intuición de que el discurso chino, elaborado además y perfeccionado en la conferencia de Bandung del 56, es eso, ¿no? Igualmente, en el ADN chino, digamos, uno tiene que entender qué es lo que está pasando internamente en China, por qué los chinos están utilizando verbalmente por lo menos un nivel de confrontación muy alto entre sus diplomáticos, cosa que yo no había visto hasta ahorita. Y también eso responde a un principio de la política exterior china que corresponde además a un principio de la defensa, de la concepción del planteamiento militar, y es el principio de autodefensa. China no ataca, sino que reacciona cuando lo atacan para defenderse. Segundo, el principio de victoria. Solo se mete en aquellas peleas que está seguro que va a ganar. Y eso fue lo que explicó el triunfo militar de Mao. Finalmente, lo del soft power y lo del hard power, pues los chinos también tienen un planteamiento que precede varias décadas a los análisis occidentales. Mao lo decía así, cuando le preguntaron qué pensaba sobre la bomba atómica, viene esta famosa frase que le da un periodista norteamericano que dice, la bomba atómica es un tigre de papel. No debemos olvidar que es de papel, pero tampoco que es un tigre. Pero finalmente China logró derrotar a unos enemigos enormes internamente y externamente, como decía Mao, con millo y fusiles. Fue la superioridad moral y política y la mayor claridad política la que permite que un grupo de desarrapados termine haciendo la más grande transformación del siglo XX después del triunfo antifascista en Europa y en Asia, que es la siguiente. Cuando Mao se toma el poder, lo que pasa en términos netos es que el 25% de la población sale de la esfera de control de Japón y de las potencias occidentales. Eso fue en términos geopolíticos, eso tiene un enorme significado. Y claro, nosotros debemos tener un poco, yo creo que estos debates hay que seguirlos y están todos invitados a una tertulia después,
pero me simpatizó mucho la frase del dragón. Los chinos, el dragón en efecto para los chinos solo es un ser benevolente. De hecho es el único animal celestial de todo el zodiaco. Pero eso apenas oí la frase se me vino la siguiente a la cabeza, pensando ahora que estamos analizando si para América Latina y para China será mejor Biden que Trump. Los chinos dicen lo siguiente: no cabe la menor duda que hay enormes diferencias entre una liebre, entre un zorro y un lobo, pero desde el punto de vista del conejo son más importantes sus similitudes. Muchas gracias. Bueno, invitadísimos a seguir las tertulias, ¿no, Waldo? Sí. Tenemos un plan de tertulias, claro, en el que quiero ver a todos los invitados que están acá. Sí, claro. Estamos agradeciendo de verdad a la Universidad Cooperativa de Colombia. Este ha sido un buen conversatorio. Agradecer. En realidad, los minutos que han pasado más de comentarios que complementan y enriquecen el contenido de este panel. A los invitados especiales, es buena temática. Esto se está grabando, como saben ustedes, y también hay una relatoría ejecutiva que nos está ayudando 10 jóvenes de la Universidad Tadeo Lozano. Si lo sorprenden en su email o a Santiago, que debe estar, Sebastián, perdón, nos está ayudando en eso, que nos ayuden con sus emails para que los 10 jóvenes se contacten, para que las ponencias de ustedes puedan estar registradas en las memorias de esta Semana Colombo-China, ¿no? De esta 20ª Semana Colombo-China, y que sus aportes son invaluables. Muy importante todas las intervenciones de los panelistas. Así que muchos agradecimientos. Julia, entre semana y Semana Colombo-China habrán foros, conferencias, tertulias, y ustedes están invitados especialmente. Desde hoy se habló. Muchas gracias, un abrazo y muchas gracias a la cooperativa.